Muy buenas tardes, estimados alumnos. Les habla el profesor Luis Aníbal Villar Vargas de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. En esta oportunidad vamos a dar solución al examen bimestral tomado el día de hoy, 6 de octubre del 2021. Tenemos en pantalla la pregunta número 1 que nos menciona: marca verdadero o falso según corresponda. Uno, la Organización de las Naciones Unidas tiene como antecedente la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar que, según lo explicado en clase, el mundo ha presenciado básicamente en el siglo XX dos momentos altamente destructivos. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1919, donde se enfrentaron los imperios como Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano, y por otro lado, profesor, la Entente Cordiale, conformado por la monarquía inglesa, la República Francesa, y se fueron sumando respectivamente Estados Unidos y Japón. Bueno, como consecuencia de esa Primera Guerra Mundial se va a crear la Sociedad de Naciones, que tendrá como objetivo preservar la paz. Sin embargo, esta entidad fracasará en el proceso, ya que en 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. Hechos como el atentado a Pearl Harbor, hechos como Hiroshima, Nagasaki, la Revolución Rusa y la guerra civil entre el Ejército Rojo y el Ejército Blanco, llevaron a que el hombre europeo se tome conciencia sobre lo importante que es no solo preservar la paz en Europa, escenario donde se dieron los principales enfrentamientos en esta guerra, sino también buscar preservar la paz de la humanidad. En ese sentido, es que, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se creará la Organización de las Naciones Unidas, o simplemente conocida como la ONU. ¿No? La cumbre de San Francisco, de Estados Unidos, dará como resultado, como consecuencia, la famosa Carta de las Naciones Unidas, firmada por 50 países y que generará el desarrollo y la constitución de la ONU. Por lo tanto, en la proposición, la ONU vendrá a ser falsa. Un antecedente de la ONU no será la Primera Guerra Mundial, sino será la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Colocamos entonces en la número 1, la respuesta es falsa. Número 2, la ONU se crea oficialmente en la Conferencia de San Francisco de 1990. La Conferencia de San Francisco reúne 50 estados, eso es cierto, pero no se da en 1990. En 1990, o para ese año, ya existía la ONU. La Conferencia de San Francisco, para ser más exacto, tiene su fecha en contemporaneidad a lo que es la Segunda Guerra Mundial, 1945, vísperas a lo que estallará más adelante la Guerra Fría. En la número 2, la proposición también es falsa. Luego tenemos también en pantalla la número 3. ¿Qué nos dice la número 3? A ver, vamos a ver un momento. Tenemos por acá lo siguiente. Un objetivo de la ONU es mantener la paz y seguridad internacional en el mundo. Para que la ONU pueda desarrollar la paz y el orden de manera internacional, requiere organismos u órganos que forman parte de su estructura. Pero el objetivo principal de esta organización es justamente preservar, mantener la paz y seguridad internacional. En el número 3, la afirmación es verdadera. 4. El Consejo de Seguridad se encuentra conformado por 5 miembros permanentes y 10 miembros rotatorios. Bueno, si uno visualiza la historia de la ONU y visualiza además la conformación y la estructura de la misma, va a encontrar que efectivamente dentro de la ONU encontramos el Consejo de Seguridad. Y es justamente el Consejo de Seguridad el que se encuentra conformado por 5 miembros: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, China y la Federación Rusa. 5 miembros permanentes y 10 miembros rotatorios. En este caso, la proposición 4 es verdadera. Buscamos las claves y tenemos como respuesta las dos primeras falsas y las dos segundas verdaderas. Clave en la 1 vendrá a ser la de Dorita. Vamos a la pregunta número 2. El principal órgano judicial de las Naciones Unidas es... Bueno, cuando uno habla del ámbito judicial dentro de la ONU, podemos recordar un ejemplo claro.
Durante el gobierno de Alan García, el Perú presentó una demanda en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, una demanda a la que también se va a sumar Chile. Esta demanda finalmente va a tener un fallo a favor del Perú durante el gobierno de Humala. Esto es claramente un ejemplo del ámbito de competencia internacional de La Haya. Por lo tanto, en la número 2, el principal órgano judicial va a ser la letra B. Muy bien, vamos a ver la pregunta número 3. Dice A, dentro de la ONU, él se encargará de garantizar la I mundial, ¿no? ¿Se encargará de garantizar qué cosa, profesor? Bueno, dentro de la ONU hay muchos organismos, pero hay un organismo en particular que se encarga de garantizar la paz, ¿no? La paz y sobre todo el orden mundial. Y profesor, ¿qué organismo se encarga de garantizar la paz y el orden mundial? El famoso Consejo de Seguridad. La respuesta en la letra A va a ser Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces vamos a subrayar las respuestas. Consejo de Seguridad, Paz y Orden Mundial. Letra B, estamos en la pregunta 3. Dentro del Consejo de Seguridad se encuentran 5 miembros permanentes, los que son Francia, que hemos mencionado hace un momento, Estados Unidos, la Federación Rusa, por Asia obviamente va a estar China, no Japón, no Corea, sino es el gigante China, y está faltando uno por Europa, ¿no? Uno que fue una potencia en el siglo XIX, Reino Unido. Ahí está entonces en la número 3, completamos con China y también completamos con el Reino Unido. Pregunta 4. ¿Qué garantía constitucional se pueden presentar cuando se vulnera la libertad individual o los derechos conexos? Bueno, cuando te hablan de libertad individual, la norma más importante del Estado, la Constitución Política del Perú, establece que cualquier persona que se encuentre amenazada en su libertad y en su integridad, es decir, estás caminando por alguna calle, avenida, transitando por un lugar y eres víctima de una detención arbitraria, recordamos un poco la clase, solamente se puede detener en el Perú bajo dos supuestos o bajo dos, profesor, casos o normas. Número 1, que se encuentre en acto de flagrancia, es decir, te encuentren delinquiendo. Y número 2, bajo un mandato escrito o una orden judicial. En este caso, cuando no se presenta eso, se puede presentar una garantía denominada el habeas corpus. La respuesta en la 4 es habeas corpus. Y en la letra B, ¿qué garantía constitucional se presenta cuando se vulneran los derechos que se refieren al artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución Política del Perú? Bueno, recordar que todos aquellos derechos fundamentales ligados a la libertad y la integridad genera o puede generar la presentación del habeas corpus, pero todos aquellos derechos que se encuentran en el artículo 2, 5 y 6 están ligados a la información o los datos personales. Es decir, si tú como persona te acercas a una entidad, a un organismo estatal, ¿no? Por ejemplo, y solicitas una información que obviamente está ligada a tu persona y esta información se te niega, puedes presentar una acción. O en todo caso, si una información de carácter personal se publica afectando el derecho a tu intimidad, también puedes presentar esta garantía. ¿Qué garantía, profesor? La famosa habeas data. Profe, en habeas corpus y habeas data se necesita un abogado, no es necesario. Lo puede presentar cualquier persona mayor de 18 años. Pregunta número 5. Observa la siguiente imagen y posteriormente responde la pregunta. Se puede observar una propiedad que está siendo ya destruida, dañada, profesor, y obviamente eso también es una violación de los derechos fundamentales de la persona. Recuerda que según la Constitución Política tenemos derecho a la propiedad, ¿no? Si en este caso dice, si la municipalidad de mi distrito pretende demoler mi propiedad, ¿qué garantía constitucional puedo presentar yo? O simplemente, profesor, tengo que quedarme callado ante esa situación. Bueno, ante la vulneración de los derechos que no son
coligados, que no son relacionados a tu integridad o a tu información, podemos presentar una acción de amparo. Clave en este caso va a ser letra A, ¿no? Una acción de amparo. Pregunta 6. Marca verdadero o falso según corresponda. 1. La Unión Europea tiene su sede en Bruselas, actual país de Italia. Recuerda que la Unión Europea es un organismo supranacional, se encuentra integrado por diferentes estados europeos y tiene sus orígenes en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados entienden de que si seguían enfrentándose, si seguía una rivalidad, claramente no habría un desarrollo para Europa. Nace la Unión Europea, cuya sede efectivamente es en Bruselas, pero Bruselas no es Italia, Bruselas es Bélgica. En este caso, la afirmación o la proposición 1 es falsa. 2. La Unión Europea tiene sus antecedentes en la CECA, ¿no? La Comunidad del Carbón y el Acero, el Euratom, aquella entidad que estudia la energía atómica, y la CE, la Comunidad Económica Europea. Profesor, la Unión Europea no nace de la nada. Que ya venían existiendo a partir de los años 50. Por lo tanto, en la proposición número 2, la respuesta es verdadera, ¿no? 3. El Reino Unido dejó de pertenecer a la Unión Europea el 31 de diciembre del 2020. Si uno recuerda o analiza o encuentra un libro o material de hace 3 años, te va a decir que la Unión Europea estaba integrada por 28 estados, incluyendo el Reino Unido. Sin embargo, por lo visto en clase, ¿no? Por lo visto en el curso, nosotros hemos ya tomado como referencia que a partir del 31 de diciembre del año 2020 el Reino Unido dejó de pertenecer. Por lo tanto, ya no hablamos de 28 estados, sino de 27. La proposición 3 es falsa. 4. La Unión Europea tiene como órgano legislativo. La palabra legislativo viene de legislar, viene de leyes. Y los organismos o instituciones que legislan o tratan la materia legal es definitivamente el Parlamento Europeo. Clave en la 4 es verdadero. Pregunta 7. Completa. Él es la moneda oficial de la Unión Europea. ¿Cuál es la moneda oficial de la Unión Europea? ¿El dólar? ¿El sol? ¿No? Profesor, el euro, pues, que lo vimos en clase y es equivalente a casi 4 soles, ¿no? El euro. Completamos acá euro. Y luego tenemos, entró en circulación, ¿desde qué año, profesor Luis? Bueno, no hace mucho tiempo, ¿ah? Desde el año 2002, justamente. Letra B nos dice lo siguiente: la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Esta Comunidad Europea del Carbón y el Acero lo podemos también definir como la CECA. Ahí está, ¿no? La famosa CECA, que entró en vigencia desde 1952, estuvo integrada inicialmente por ¿cuántos países? Bueno, recuerda que uno de ellos fue Luxemburgo y no fueron más que simplemente 6 países. Respuesta en la número 7 es CECA y 6. Vamos a la pregunta número 8. Dice, ¿qué garantía constitucional se presenta contra las normas que tienen rango de ley? Ahí podemos recordar lo que sucedió el año pasado en plena pandemia y también se explicó durante la clase. El Parlamento peruano había aprobado una ley en la cual se suspendía el cobro de peajes, ¿no, profesor? Como contextualizándolo dentro de la pandemia. Sin embargo, esto fue observado por el Poder Ejecutivo y llevado al Tribunal Constitucional. Esta observación de una norma que con rango de ley atente contra lo establecido en la Constitución política en forma y en fondo, se llama acción de inconstitucionalidad. Y solamente lo ve en el Perú el máximo intérprete de la Constitución, el TC o Tribunal Constitucional. El 8B. ¿Qué garantía constitucional se puede presentar contra un autoridad o funcionario renuente, es decir, rebelde a acatar una norma legal o un acto administrativo? Si vamos a una oficina del Estado, por ejemplo,
y hemos sido atendidos mal, o se nos ha generado un daño con nuestro trámite, un perjuicio, profesor, a nuestro patrimonio o integridad, se va al Poder Judicial y el Poder Judicial sentencia, bueno, esta causa juzgada o sustancia juzgada, profesor, se tiene que cumplir y esta autoridad se niega a cumplir lo sentenciado, bueno, en ese momento una persona puede presentar la acción de cumplimiento, ¿no? Hay ya una sentencia, pero hay una negativa a aceptar la misma. Pregunta 9. ¿En qué artículo de la Constitución Política se puede encontrar la descripción de las garantías constitucionales? Según la Constitución Política del Perú, la norma suprema desde el año 1993, profesor, todas las garantías constitucionales garantizan el Estado de Derecho y garantizan también el respeto a la persona humana. Ante una falta o ante una vulneración de los derechos, uno puede presentarle sin número de garantías, ¿no, profesor? Como el habeas data, el habeas corpus, la acción de amparo, la acción popular, acción de inconstitucionalidad, etc., etc. Y todo eso lo podemos encontrar en el artículo 209 hablo. Y finalmente la pregunta 10. Observa la siguiente imagen y posteriormente responde la pregunta. Vemos a una persona señalando a la otra y la otra está sosteniendo una caja con aparentemente sus pertenencias. La pregunta dice, ¿qué garantía constitucional se puede presentar ante un despido arbitrario? Bueno, todo lo que es libertad e integridad lo ve la acción de profesor el habeas data, pero todo lo ligado a el tema de información lo ve profesor el habeas data, el habeas corpus, pero lo ligado a los derechos laborales, lo ligado a la libertad de expresión, la libertad de asociación, profesor, lo va a ver en este caso la acción de amparo. ¿No? Nosotros podemos presentar como garantía, profesor, la acción de amparo para tratar de salvaguardar nuestro derecho al trabajo debido a que aparentemente hay un despido injustificado, ¿no? Muy bien, estimados alumnos de primero y secundaria, la clave en la 10 vendría a ser la A. Y con esto estamos cerrando nuestro solucionario del examen bimestral correspondiente a el día 6 de octubre del año 2021. Sin más que decir, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias.